Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos. Gracias por estar conmigo. Una vez más, se los agradezco de todo corazón. Espero que los tutoriales que estamos haciendo les estén sirviendo, les estén ayudando. Los hago con mucho cariño. También quiero recordarles que aquí debajo del tutorial estoy dejando el link para que descarguen las teorías de blusa y pantalón y la tabla de medidas, que es muy útil, nos sirve muchísimo. También quiero recordarles que si me quieren seguir en Instagram, ahí subo fotos, muchas fotos de modas, muchas fotos de trabajos que hago y no las puedo poner aquí en el canal. Entonces las subo a Instagram por si les interesa, por si quieren seguirme. Ok chicos, entonces en el tutorial de hoy vamos a ver este que es también de una amiguita del canal. Es un vestido muy lindo. La parte del busto, como pueden ver, es bastante profunda, tiene un escote bastante profundo. Entonces bueno, vamos a ver cómo lograrlo para que quede así, aunque sea profundo, sea cómodo y además orme bien, lo que es muy importante. Y además, como se dan cuenta, tiene una abertura en la parte de adelante de la falda. Muchas personas me han pedido cómo hacer esta abertura, cómo lograr este efecto cuando la falda es ancha. Entonces aquí está también para ustedes. Vamos a hacer el video para nuestra amiga, pero además las que quieran aprender cómo hacer esta clase de faldas, aprovechamos y aprendemos todos, ¿verdad? Entonces, bueno chicos, esto es lo que tenemos para hoy. No perdamos más tiempo, vamos a hacerlo inmediatamente. Bueno chicos, entonces aquí estamos listos para empezar nuestro tutorial con la explicación. Aquí yo imprimí el modelo que me envió mi amiga del canal, entonces vamos a analizarlo. Este vestido tiene una abertura en la pierna, ¿ok? Pero solamente la tela de debajo lleva esa abertura. La tela oscura lleva esa abertura. Aquí ustedes lo pueden ver en la foto. Quizás aquí no se puede apreciar bien, pero ahí en la pantalla lo pueden ver mejor. La falda de debajo lleva la abertura. La falda de encima, que es ese tul, parece un tul, no lleva abertura, va cerrada. Cuando ella saca la pierna, ustedes ahí pueden apreciar que sobre la tela, sobre la pierna queda tela. Aquí no hay abertura. Eso es otra manera de hacerlo y también es muy lindo. Es una falda rotonda, pero con fruncido. O sea, en este caso no podemos hacer una doble rotonda porque la doble rotonda nos da el vuelo aquí abajo, pero no nos da fruncido en la cintura. Entonces aquí hay que hacerlo de otra manera y hay que hacer dos moldes. Uno para la parte de la abertura, para la tela que lleva la abertura, y otra para la de encima. Entonces ambas tienen un grado de dificultad porque la de encima tenemos que sacarle el fruncido en la cintura, que siga siendo rotonda y que además nos dé el largo, nos alcance el largo, la tela para cortarla por lo que viene siendo larga, que a veces pasa eso, que el ancho de la tela no es suficiente y no podemos cortar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y también aquí en el cuerpecito, en la parte del busto, es un vestido bastante escotado, con una profundidad bien grande. Podemos hacerlo así, o aquí en esta parte podemos colocarle esa telita transparente, Invisible Net, para que nos ayude más, le dé más soporte a estas dos piezas, lo uno, y para que la persona no se sienta como tan destapada, ¿no? Pero eso ya es opcional. Igual yo les voy a dar esa opción cuando les esté explicando el molde. Ahora, la blusa lleva aquí un drapeado. Tengo otra amiguita del canal que también necesita hacer un vestido muy parecido a este, con un drapeado aquí en la parte de arriba. Entonces, de la manera como vamos a hacer este, podemos hacer el otro. Entonces, este drapeado, ok, el drapeado va encima, es como adorno, pero al molde hay que hacerle unos traslados y unos ajustes para que quede hormando bien, ¿no? Y pueda mantener una bonita forma. Entonces, ok, entonces eso es lo que vamos a ver.
Y no se diga más, chicos, vamos a empezar inmediatamente. Ok, entonces vamos a empezar con la blusa, como normalmente lo hacemos. Vamos a... Entonces mi largo de escote son 8 centímetros y medio. Mi altura de busto son 28, mi talle delantero son 43. Entre estas dos medidas es 10. Entonces aquí prolongo estas líneas. Y aquí voy a poner el ancho de espalda, que en mi caso son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea y bajo 4 centímetros para la caída de hombro. Y también pongo la medida de hombro de mi maniquí, que en este caso son 13 centímetros. Y lo demás es cuello. Ok, ahora voy a poner los contornos. El busto son 93 dividido en 4, me da 23.25 más 1, 24.25. La cintura son 72 dividido en 4, me dan 18 más 3 centímetros de pinza, son 21. Aquí ubico la distancia de busto en la cintura y aquí en la línea de altura de busto. En la línea de cintura corro centímetro y medio a cada lado porque fue lo que dejé para pinza, y voy a unir estas líneas. Entonces aquí uno las líneas para hacer mi pinza. Aquí le voy a dar el radio de busto, que si no lo tienen, no saben cómo sacarlo, lo pueden sacar de la tabla de medidas que les regalo, que les dejo el link aquí debajo de este video. Y de aquí, de esta línea, salgo. Si la persona es delgada y no tiene estómago, aquí es bien planita, puedo salir centímetro y medio, pero si la persona no es tan planita, entonces salgo solamente 1 centímetro. Yo en mi maniquí voy a salir solo 1 centímetro porque mi maniquí no es tan planito. Y para que, como lo tengo que hacer es con las medidas de mi maniquí, ¿no? Entonces no se le olviden que cuando ustedes vayan haciendo un modelo tienen que ir pensando en el cuerpo de la clienta, porque lo que yo les enseño, chicos, son bases y la idea cómo lo pueden hacer, pero ustedes tienen que enfocarse en la persona en la que están trabajando, pensar en el cuerpo de esa persona, ¿ok? Entonces aquí por el costado bajo 7 centímetros y voy a poner 1 centímetro a cada lado para la pinza, porque la diferencia de talles de mi maniquí es solo de 2 centímetros. Entonces aquí llevo la pinza. Ahora aquí por este lado voy a trazar una línea aquí de este vértice y voy a subir centímetro y medio para hacer una pinza de corrección aquí a la sisa. Y por otra parte aquí voy a trazar una línea y también voy a hacer una pinza de corrección de centímetro y medio para que la parte aquí del escote no quede mal. Ahora aquí de la altura de busto voy a llevar una línea a la mitad del hombro aproximadamente. No tiene que ser exacto, pero más o menos esa es la mitad. Y de aquí a aquí voy a bajar 8 centímetros. Por ahora lo voy a dejar así. Aquí es a donde va a ir esta parte, ¿ok? Entonces voy a empezar a cerrar las pinzas para poder ir entendiendo cómo nos va quedando nuestro molde. Entonces, como ustedes saben, tengo que abrir el molde por alguna parte para poder empezar a cerrar las pinzas. Y la parte por donde mejor nos queda en este caso es esta, ¿ok? Ahora voy a cerrar estas pinzas. Y aquí, una vez cerrada esta pinza, inmediatamente voy a corregir el costado. Entonces aquí por la línea de altura de busto salgo 1 centímetro y voy a hacer mi línea de costado.
normalmente para mi talla, para mi maniquí son 19 centímetros, pero por ser esta clase de vestido strapless vamos a hacerla de 18, y puede ser que más adelante cuando tenga la espalda lista tengamos que corregir nuevamente, pero por ahora vamos a dejarlo en 18. Entonces, pasando por este punto que salí y llegando a los 18, voy a marcar una línea hasta la cintura, y ese es mi nuevo costado. Ahora la siguiente pinza que voy a corregir es esta, la pinza de sisa. Se me cortó el molde de más. Okay. Corrijo esta línea y aquí por este vértice voy a entrar 1,5 centímetros. Así, de esta manera. Y aquí voy a hacer mi sisa. Esta sisa igual más adelante quizás puede cambiar, pero necesitamos siempre una base, porque es que necesitamos ir mirando, imaginándonos el modelo. Entonces todas estas líneas nos ayudan a poder imaginarnos bien cómo va quedando el modelo. Ok, ahora la línea de escote, la pinza de escote, igualmente la cerramos. Así, de esta manera. Ok, ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir el centro delantero. Como se dan cuenta, esa parte llega hasta la cintura, el escote es bastante profundo, pero aquí, como ustedes pueden ver, el vestido tiene como una pretina aquí en esta parte, ¿no? Entonces vamos a suponer que esa pretina es de unos 5 centímetros aproximadamente. Entonces vamos a marcar un punto para definir esa pieza. Ok, escuadramos y trazamos, y de la misma manera aquí. Ahorita vamos a corregir esta parte. Ok, vamos a enfocarnos aquí en el escote. Entonces vamos a trazar una línea con estas reglas curvas que me imagino que ustedes tienen, son bien importantes para este trabajo. Entonces vamos a trazar una línea así, de esta manera. No es una línea curva, no es una línea recta, perdón, pero tampoco es una línea muy curva. Entonces aquí de esta manera nos quedaría listo nuestro escote sin preocuparnos por esta parte, porque ya corregimos esta parte. Ahora, podríamos decir que así está aquí en nuestro modelo, pero si ustedes no quieren que sea tan escotado, entonces simplemente aquí en esta parte, más o menos a una altura de 6 centímetros, y por esta línea más o menos a una altura de 8 centímetros, podemos hacer una línea aquí curva, y esto sería una pieza, lo que quiere decir que aquí en la mitad podríamos poner una pieza de Invisible Net para soportar esta parte. No sé si la chica que le pidió a mi amiga que hiciera el vestido lo quiere así de escotado. Entonces, si lo quiere así escotado, perfecto, simplemente lo deja así. Pero si ella no lo quiere tan escotado, entonces sería muy recomendable que le hiciéramos esta piecita aquí para que ella se sintiera más cómoda, ¿no? Pero como les digo, eso ya es opcional. Yo simplemente les doy la opción a ustedes. Ok, y entonces aquí por esta parte vamos a entrar a corregir nuestra sisa. Ok, así, de esta manera, igual con una línea curva. Muy bien. Entonces aquí podríamos decir que nuestro molde está más o menos terminado. Yo necesito sacar 2 piezas, necesito hacer 1 y 2, porque no puedo cortar una sola pieza, porque si no me quedaría una pinza para hacer, y una pinza muy grande, muy abierta, que no es para nada funcional. Y yo necesito que esta pieza sea que me horme bien, ¿ok? Entonces lo voy a cortar, le voy a hacer un corte aquí por este lado,
así de esta manera. Y esta parte de la blusa que estamos cortando, tenemos que cortarla en una tela, digamos la tela que ustedes escogieron. Vamos a suponer que es un chamús, por ejemplo. Entonces yo les recomiendo que ese chamús lo fusionen con una entretela, ¿ok? Y también que corten el forro aparte. Entonces este molde va a estar cortado en 2 telas. Ahora, a este molde no le vamos a poder poner varilla, porque la varilla no puede llegar hasta acá, y si la dejamos a una altura hasta por aquí por aquí se va a notar. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es que le vamos a poner la varilla al forro, porque necesitamos darle forma, necesitamos ayudar a este vestido. Entonces le vamos a poner la varilla al forro. La parte de arriba simplemente la fusionamos, abrimos las costuras las planchamos abiertas, sin filetear, y ya encima ponemos el drapeado, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Por ahora lo voy a recortar. Ok, entonces voy a sacar esta pieza, pero quería recordarles que esta pieza es opcional por si la quieren cortar. Entonces si la quieren cortar van en Visible Net, en esa tela transparente color piel, y va doble, ¿ok? Si desean cortarla, si no lo quieren hacer tan escotado. Yo la verdad les recomendaría que lo hicieran. Si este vestido se lo ofrece a una clienta mía, yo le haría la sugerencia. Ok, perfecto. Entonces ahora tengo el molde así. Lo voy a cortar por acá para tener las 2 partes del molde. Pero antes necesito pasar este molde aquí. Lo voy a copiar porque necesito sacar el molde para el drapeado. Entonces lo voy a sacar con este molde, ¿ok? Lo voy a calcar. Muy bien, una vez habiéndolo calcado, puedo terminar de cortar mi molde y me va a quedar así de esta manera. Entonces aquí tengo mis 2 moldes para el delantero. Aquí arreglo esta puntica, como ustedes ya saben. Entonces me quedaría así con esta piecita si la quieren cortar, ok. Por este lado estaría mi molde delantero, la parte de abajo lista, ok. Lo voy a poner a un lado ahí por un momento y voy a continuar con esta, que es la parte del drapeado, la parte que va encima. O sea, tenemos que coser esto, ponerlo sobre el maniquí o sobre una almohadillita que nos dé un poquito la forma del busto. Y antes de ponerle el forro y antes de unirlo con la parte de la espalda, vamos a hacerle el drapeado encima. Yo les voy a explicar ahorita cómo hacer el drapeado sobre el maniquí, pero entonces les voy explicando paso a paso. Ok, estando lista esta parte que fue el molde que copiamos, vamos a trazar una línea aquí a la mitad y de aquí unas líneas así de esta manera. Pueden ser un poquito más arriba, un poquito más abajo. No importa, ok. Voy a sacar este molde. Muy bien, una vez estando así, voy a cortar por esta línea hasta arriba sin romper del todo, y voy a hacer lo mismo con estas otras líneas de los costados. Y estas las vamos a cortar en el molde aquí así de esta manera. Yo les voy a explicar cómo. Necesito hacer primero la espalda para terminar con la blusa. Pero esta es la idea para tener aquí la tela del drapeado, ¿ok? Entonces dejamos esto aquí por un momento y me devuelvo aquí, que se me acaba de olvidar una cosa, perdón. Aquí tenemos que cortar esta piecita, que es esta piecita de aquí abajo. La tenemos que sacar de aquí del molde. Y tenemos que unirla aquí. Y la cortamos con una sola pieza. Después. Ok, aquí va
doble, la tela va doble aquí, este es el centro y este es el costado. Entonces esta pieza es esta piecita que va aquí abajo y de aquí para abajo va a ir la falda, ¿ok? Que se me había olvidado explicarles eso. Ok, bueno, entonces por ese lado estaríamos listos. Ya después volvemos con el drapeado para explicarles cómo cortarlo y cómo hacerlo sobre el maniquí. Y vamos a ir a la parte de la espalda. Muy bien, entonces vamos a hacer la espalda como normalmente empezamos. Bajamos 2 centímetros de escote, 28 centímetros de altura de busto, 41 de talle de espalda y la mitad entre estas dos medidas. Trazamos nuestras líneas escuadradas. Ubicamos nuestra distancia, nuestro ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea, bajo 4, pongo mi medida de hombro, que no la voy a necesitar quizás, pero igual la voy a poner. Termino mi hombro. Ok, ahora voy a poner los contornos. El contorno de busto son 93 dividido en 4, me da 23.25, ¿ok? La cintura son 72 dividido en 4, me dan 18 más 4 centímetros para las pinzas y los ajustes me dan 22. De esos 22 uso 2 centímetros para el centro de espalda y los otros 2 los dejo para la pinza. Aquí en la mitad de estas dos medidas ubico la mitad y marco 1 centímetro a cada lado porque fue lo que dejamos para hacer nuestra pinza. Ok, entonces aquí voy a subir por ahora la línea de mi pinza. Voy a marcar mi costado. Lo voy a definir porque dijimos que eran 18 centímetros, ¿ok? Muy bien. Y esta línea de aquí la llevo a morir al escote, así de esta manera. Muy bien. Ahora tenemos que ver muy bien esta parte del escote, como se dan cuenta. Aquí también lleva la pieza, tenemos que hacerle exactamente esta piecita que hicimos al delantero, tenemos que también hacerla para la espalda. Entonces vamos a rectificar la medida para que nos quede exactamente igual y aquí vamos a trazar una línea así de esta manera. Aquí cerramos la pinza que vamos a tener que corregirla aquí ahora después, pero igual aquí en esta parte la vamos a dejar, la vamos a marcar porque este es el aumento que tiene en esta parte. Aquí tenemos que hacer una corrección, pero la corrección va a ser aquí, no aquí. Entonces por eso la pinza tiene que quedar solamente con este aumento que fue el que le dimos. Ahorita lo vamos a partir, la vamos a cortar, la vamos a unir como hicimos con el delantero. Pero por ahora ahí está el corte. Ok, ahora como ustedes se pueden dar cuenta, el escote llega prácticamente aquí. Si se dan cuenta, llega prácticamente aquí. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a poner nuestro costado, vamos a señalar nuestro costado, a rectificar que esa es la medida de costado y con una regla vamos a hacer esta curva. Así de esa manera porque ahí pueden ver que es bastante redondo. Entonces hacemos esta curva. Pero yo la voy a hacer así porque quiero asegurarme de que la forma va a quedar bonita. Miren, si se dan cuenta, si yo pongo este molde aquí así, esta forma que viene aquí no es una forma bonita. Aquí se ve una grada que no debería ser. Entonces yo aquí en este momento debo corregir los dos moldes y asegurarme de que quede bien. Entonces teniendo los moldes así basados en los puntos exactos, voy a poner otra vez mi regla y voy a hacerle una curva mejor a esta parte. Entonces fíjense cómo sufre mi costado acá. Aquí el costado del vestido no se aprecia, pero por lo que medio podemos ver se nota que es un costado que va bastante
bajo, no es alto, si se dan cuenta. Es porque aquí al momento de definir hay que asegurarnos de que tenga una forma bonita, porque si no se va a ver mal. Entonces corregimos el delantero y pasamos directo al de la espalda. A esta parte le vamos a quitar este espacio y nos quedaría listo nuestro costado para el delantero por ahora. Y aquí también nos quedaría listo. Lo único que aquí tenemos que hacer es que aquí el centímetro de pinza tenemos que prolongarlo hasta arriba. Ya no va a morir como estaba. Tiene que morir en 1 centímetro a cada lado, como viene desde la cintura, 1 centímetro. Ok, entonces aquí ya nos quedó esta pinza más esta, nos van a corregir muy bien la espalda, va a armar perfectamente. Ahora esta de la espalda, como se dan cuenta, vamos a sacar esta pieza y solamente nos quedarían estas dos pequeñitas. Ok, entonces voy a sacar estas piezas de aquí para poder terminar de explicarles. Ok, aquí es el centro de espalda. Aquí es el costado, estas son las partes de arriba. Lo estoy marcando para que después al sacarlo no se me confundan, ¿no? Lo saco así de esta manera y esta piecita aquí es una pieza bien pequeña. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y esta aquí. Estas dos las unimos de la misma manera que hicimos con el delantero y cortamos una sola pieza, ¿ok? Aquí en esta parte va el cierre y este sería el costado. Entonces por esta parte estaría así listo. Estas dos piezas quedarían así, pero fíjense en una cosa. Al yo haber quitado la pinza de la mitad, se me hizo una separación aquí, ¿sí se dan cuenta? Me quedó una más larga que la otra. Esto van a ser dos piezas aparte, pero ¿qué pasa? Al momento de coserla no me va a coincidir, entonces yo tengo que arreglar eso. Y la forma de arreglarlo es que le voy a dar un poquito más a esta que de por sí ya está muy pequeña. Entonces voy a asegurarme de que me queden iguales. Así de esta manera. Entonces esta sería una pieza, la del centro, la del costado de la espalda, y esta es la del centro de espalda. Voy a poner la cintica así para poderla sacar, que no se me vaya a perder los pedacitos. De estas cosas tenemos que estar muy pendientes porque al cerrar las pinzas o los traslados de pinzas, las medidas cambian. Entonces así de esta manera, esto sería toda la espalda y esta piecita debajo. Esta sería nuestra espalda, ¿ok? Entonces así de esta manera estaría lista nuestra espalda. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mirar lo de aquí, lo del cuerpecito, para poder después seguir avanzando a la falda. Pero primero que nada aquí también tenemos que hacer una corrección, porque se acuerdan que corregimos el costado del delantero, entonces tenemos que entrar a corregirlo aquí también. Entonces tenemos que entrar a corregir nuestro nuevo costado. Aquí tenemos que cuidar esta línea. Aquí ya está abierto, está distorsionado un poco, entonces lo que tenemos que tener cuidado es mantener esta parte y mantener el costado, porque esta parte no la tocamos, y solamente entrar a corregir esto, que fue lo único que tocamos, ¿ok? Y le vamos a sacar ese pedacito al molde porque lo tenemos que cortar en la tela. Muy bien, entonces ya estarían nuestros moldes ahora sí listos. Yo este molde ya lo tengo aquí para ganar tiempo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, así lo corté abierto, como yo les explicaba, abierto.
cuidando estas partes que no varíen, y lo dejé más largo porque este largo vamos a entrar a definirlo en el maniquí. Entonces yo usé una tela, un georgette, y que es más o menos la tela, una tela similar a la que estamos viendo aquí. Entonces ahora vamos a mirar cómo hacer el fruncido sobre el maniquí. Bueno, yo aquí tengo mi maniquí ya listo con los moldes. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner esta pieza arriba, estoy quitándole los alfileres. Ok, y voy a empezar a ponerla aquí en todo el contorno con esta tela la corté, no la corté al sesgo, no hay necesidad de cortarla al sesgo. Entonces voy a ponerle alfileres aquí a todo alrededor, al contorno del molde, para que después poder entrar a hacer el drapeado. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, estando ahí nuestro maniquí, hay dos, estando esta pieza ya en el maniquí, hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo porque aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, parece que el fruncido viniera al centro solamente, ¿sí? Pero también hay unos que uno ve que el centro, el fruncido viene aquí directamente debajo del busto. Entonces eso ya es opcional, ¿sí? Como ustedes lo quieran hacer. Entonces vamos a imaginar que lo queremos hacer aquí al frente, ¿sí? Y después miramos la otra manera. Entonces sencillamente empezamos a hacerle unos plieguecitos, tirando la tela un poquito hacia abajo para que el pliegue nos quede prensadito y nos quede más definido cómo va a quedar. A esto después tenemos que coserlo a mano, hacerle unas puntaditas a mano, aquí unos tacs, sí, unas puntaditas invisibles para que se mantenga. Y por último le pasamos la costura en la cintura, ¿no? Ok, esto podría ser algo así, más o menos. Si ustedes lo quieren más que llegue al centro, también ya lo pueden hacer como a ustedes mejor les parezca, pero más o menos así sería, así se vería. Si ven, se ve muy bonito. Entonces aquí ya le haríamos tacs, aquí simplemente pasaríamos la costura. O una cosa, yo aquí a este molde, como yo lo hago previamente para prepararlo para ustedes, no le saqué la piecita de aquí. ¿Sí se dan cuenta? Pero entonces es exactamente lo mismo, lo ponen aquí y ya después le hacen el drapeado encima y al final lo unen con la piecita, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es cómo hacerlo el drapeado, y si lo quieren hacer directamente debajo del busto también es igual. Aquí lo importante es que al contorno no se vaya a descuadrar. Ya después de que hemos hecho el drapeado, lo hemos cosido, ya podemos ir a unirlo con el forro, ¿no? Entonces esto sería más o menos así. Para estas cosas la verdad es importante tener un maniquí, sería lindo que lo tuvieran. Y si no, pues hacen unas almohadillitas así y las ponen sobre la mesa. Y trabajarían así de la manera como yo estoy trabajando, sobre la mesa, apoyados en una almohadillita. Entonces más o menos así sería si lo quisieran llevar un poco más al centro. Por eso lo cortamos más largo, porque aquí ya sabemos que no nos va a hacer falta tela, es mejor que nos sobre, no que nos falte. Entonces ya después unimos ponemos unas puntaditas por aquí debajo para que no empiecen a moverse, unos puntadas con hilo invisible, y después pasamos una costura todo alrededor y ya nos queda la pieza lista. Al forro le ponemos la varilla para que nos forme bien y nos quedaría perfecto. Ok, entonces de esta manera estaría listo ya nuestro cuerpecito.
Perfecto, ok, espero me hayan entendido. Ahora vamos a pasar a trabajar la falda, que es la parte que tiene la abertura. Aquí lo que vamos a hacer primero el molde de encima, el molde que no va abierto. Este vestido se ve muy bonito con ese detalle de que solamente la falda de abajo vaya abierta y la de encima no, es muy lindo. Entonces vamos a hacer la falda de encima, primero la que no lleva abertura, que es rotonda, pero que tiene mucho vuelo, pero que tiene además fruncido, ¿ok? ¿Cómo conseguimos eso en un vestido largo? Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí en este caso es que yo tengo mi papel doble, así de esta manera. Entonces vamos a empezar, yo lo voy a hacer en tamaño miniatura para que me alcance, pero las medidas que le doy son reales. Ok, entonces vamos a suponer que este vestido de largo le voy a dar 1 metro, ¿no? Puede ser más, ustedes más o menos, pero yo le voy a dar 1 metro para explicarles a ustedes. Ok, entonces vamos a marcar de aquí hacia arriba, vamos a marcar 1 metro. Muy bien. De aquí hacia allá vamos a marcar la medida de cintura, el contorno de cintura. Contorno de cintura dividido en 6.28, me da 11.4. entonces esos 11.4 yo los pongo de aquí hacia allá, sería aquí, y vuelvo y los pongo de aquí hacia allá, así de esta manera. Por esta línea voy a marcar, por este punto voy a marcar una línea recta, así, de esta manera, ¿ok? Y de este punto voy a empezar a marcar 11 centímetros, punto 4, 11 centímetros, punto 4, aquí para hacer el contorno de cintura, ¿ok? Así de esta manera. Ok, muy bien. Entonces aquí ya hicimos nuestro contorno de la cintura. Entonces lo que vamos a hacer es, de aquí vamos a darle el largo a todo el contorno, el largo que le dimos a la falda aquí en esta parte, que fue 1 metro, ¿ok? Entonces vamos a empezar a darle esa medida a todo como alrededor. Muy bien. Aquí estaría una rotonda completa lista, porque el papel está doble, ¿sí? Entonces una rotonda completa lista. Pero una rotonda completa sin fruncido en la cintura. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Como les dije, podríamos hacer 2 rotondas, pero igual vamos a tener el mismo problema. Entonces lo que tenemos que buscar la manera es de solucionar la cintura. Necesitamos conseguir el fruncido de la cintura manteniendo el mismo efecto de la rotonda, pero cuidando el largo, porque la tela no nos va a dar seguramente el largo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, después de haber marcado este contorno de la cintura, voy a bajar 6 centímetros en contorno, 6 centímetros. Esto yo lo estoy haciendo en papel. Yo les recomiendo que lo hagan en papel y después lo pasen a la tela, ¿ok? Entonces vamos a marcar 6 centímetros alrededor. Como les digo, yo les estoy haciendo en una regla a escala bien pequeña, pero la medida que yo les estoy dando es real. Si yo les digo 6 centímetros, son 6 centímetros, ¿ok? No se preocupen. Ok, bueno, entonces yo aquí ya le di estos 6 centímetros. Muy bien. Entonces, una cosa, si yo mido
este contorno aquí alrededor de mi primera cintura, yo tengo una medida de 36 porque es la mitad de mi medida de cintura, esta 36. Pero si yo mido esta de arriba, esta de más abajo, mi contorno es de 60, lo que quiere decir que al bajar estos 6 centímetros esta medida se me agrandó. Entonces ahora mi medida es mucho más grande y yo tengo suficiente tela para fruncir en la cintura. Y esta parte, como va doble, digamos, esta es la parte de adelante y la parte de atrás, entonces en realidad voy a tener como unos 120 de cintura, lo que quiere decir que es perfecto para el fruncido que yo estoy necesitando. Ok, entonces lo que tengo que hacer ahora es darle esos 6 centímetros aquí abajo también, porque le robé al largo, ¿cierto? Entonces yo no debía haber marcado este orillo aquí, pero yo lo marqué así para que ustedes me entiendan, ¿ok? Por eso lo hice. Entonces ahora, después de este largo, vamos a marcar 6 centímetros, que fue lo mismo que le dimos aquí. Tenemos que recuperar esa medida. Ahora, después le dan el aumento de las costuras y del dobladillo. Acuérdense que los moldes los hacemos, a mí me gusta hacerlos siempre sin costuras. Y en la tela le doy el aumento de las costuras. Ok, entonces aquí vamos a darle ese aumento de 6 centímetros para recuperar lo que le quitamos en la cintura. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ahora lo que tenemos que hacer, entonces ya tenemos solucionado el largo, tenemos solucionado el fruncido de la cintura, pero ¿cómo vamos a cortar esta tela si esto tiene más de 2 metros de ancho? Y la tela generalmente viene de unos 50. Entonces eso es muy sencillo. Aquí vamos a hacer una cosa, vamos a cortar el molde. Ya tengo la falda cortada, está rotonda, pero eso no me da el largo eso no me da el ancho de la tela. Ok, entonces sencillo, lo que voy a hacer es parto mi molde así, de esta manera, y voy a tener dos piezas. Esta pieza completa es delantero, en inglés para las personas que lo ven en inglés, y esta parte es la espalda. Ok, entonces esta es la tela abierta sin estar doblada. Digamos, esto es una pieza de tela normal abierta. Entonces esta la ponemos aquí, nos va a dar el largo suficiente, y la otra la ponemos aquí, nos va a dar el largo, aquí nos va a dar el ancho suficiente, y la otra la ponemos de aquí para allá, nos va a dar el ancho suficiente, y los moldes van a tener dos costuras a los costados, van a llevar costuras a los costados. Yo les recomiendo una cosa: cuando cosan estas clases de telas que son tan transparentes, no las cosan con el hilo del mismo color, cósanlo con un hilo seda que es transparente, para que esas costuras no se noten, porque si ustedes lo cosen con el hilo del mismo color se va a ver una línea. Entonces la idea es que las costuras se noten lo menos posible. Ok, entonces aquí de esta manera tendríamos listo nuestro molde de encima, el de la tela de chifón, el de la tela que va fruncida. Ok, entonces tenemos nuestra falda. Y aquí voy a poner mis moldes del cuerpecito para que no se me vayan a perder. Y voy a poner esto a un lado. Ahora vamos a pasar con la parte de la falda que tiene la abertura. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo mi molde. La manera como vamos a hacer esta falda es la manera como podemos hacer todas esas faldas que vemos con abertura, que la gran mayoría. Aquí estamos trabajando es puntualmente en este modelo. Ok, tengo mi papel doblado así, de esta manera.
Entonces vamos a darle el largo, el mismo largo que estamos usando, que es 1 metro. Vamos a seguir con ese largo. Ok, a mí aquí me dan 1 metro. Ahora de aquí para allá yo voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la otra falda. Voy a poner mi medida de contorno de cintura dividido en 6.28, me da 11.4. Los pongo de aquí para allá. Y de aquí para allá nuevamente los pongo los 11.4. Y aquí trazo una línea. Y aquí en contorno voy a poner 11.4 para hacer mi medida de mi contorno de cintura. Ok, esta es mi cintura. Ahora le voy a dar el largo a toda la falda, que dijimos que era 1 metro. Muy bien, ya tengo mi cintura. Esta parte, esta falda no tiene fruncido en la cintura. Con esta no tenemos ese problema, no tenemos que preocuparnos por el fruncido. Entonces aquí voy a sacar mi falda, mi rotonda. Ok, muy bien, la tengo así de esta manera. Aquí como el papel lo tengo doble, entonces aquí esta parte que está aquí, la que ustedes ven, sería la espalda. Ok, y esta parte que está aquí es el delantero. Voy a cortar la espalda para sacarla de aquí, para no tener que preocuparnos más con esto. Ok, esta es la espalda, yo la corto así de esa manera. Esta es la tela, la pongo así, no hay problema. Ok, perfecto, esta es mi espalda. La voy a poner a un lado por un momento. Ok, entonces aquí estamos con el delantero, que es la parte que nos falta por definir. Vamos a definir la abertura, la posición de la abertura y la manera de cortar, de ubicar los moldes sobre la tela, que es la parte determinante en este modelo. Ok, entonces primero quiero recordarles que esto va a ser en el costado. Esto tiene que coincidir con la costura de costado de la blusa y que este es el centro. Ok, el centro delantero. Entonces para ubicar la abertura vamos a correr de aquí hacia el costado, vamos a correr la distancia de busto de nuestra parte de la blusa. Entonces en el caso de mi maniquí son 9,5 centímetros. Ok, ahora de aquí del orillo hacia acá le voy a marcar 31 centímetros. Esto es una medida promedio. Más o menos puede ser de unos 29, 30, 31 entre una talla de una talla pequeña a una talla 14, ¿no? Entonces por ahí ese es más o menos el promedio. Ok, y trazamos una línea. Esta es la ubicación de nuestra abertura, como debe ser. Ok, ahora lo que voy a hacer es la voy a abrir. Y vamos a suponer que esto es una pieza de tela abierta, no está doblada en ninguna parte. Este es el orillo de la tela. Entonces voy a coger mi molde, pero antes, bueno, perdón, se me olvidaba decirles, hay que marcarle la abertura. La abertura puede ser más o menos de unos 35 centímetros. Si la persona la quiere más alta, pues eso ya es
opcional. Entonces le marcamos la altura de la abertura y después pasamos aquí. Este es el orillo de la tela, como les estaba diciendo. Entonces esta parte, la parte de la abertura, debe ir aquí muy derechita. Dejamos solamente lo del aumento de costura y le damos costuras al molde por todos lados. Yo siempre hago los moldes sin costura, dibujo el molde sobre la tela y después le marco sobre la tela con tiza el aumento de costura. Siempre lo he hecho así. Ya ustedes lo hacen como se sientan más cómodos, ¿no? Aquí lo importante es que esta parte vaya al hilo 100%. Y de la misma manera vamos a cortar esta. Esta es la parte de la abertura. Entonces también tiene que ir aquí al hilo de la tela derechito, dejando solamente lo de la costura y lo demás lo dejamos ir hacia allá. Y de esta manera debemos cortar nuestra falda para que la abertura no nos quede torcida, para que nos quede bien y la ubicación sea perfecta. Entonces, chicos, esto era la parte más importante de la falda. En este caso de este vestido y la falda de encima que va fruncida. Como les explico, este es el caso de este vestido porque va así, ¿no? Porque la parte de arriba va completa. Y bueno, y ya el drapeado, como yo ya les mostré aquí, que cómo quedaba, así. Listo. Entonces, ok, chicos. Ahora lo último son las tiritas. Las tiritas ustedes la definen, cortan tiritas al sesgo para hacer la tira de espagueti que llamamos, y ya la definen cuando ella se esté probando el vestido para saber qué tan largo quieren, qué tan largo debe ser la tira, ¿no? La tira debe ir así cruzada aquí hasta esta parte. Ok, chicas, entonces, chicas y chicos, esto sería entonces todo por hoy, por nuestro video. Espero les haya gustado, espero les haya quedado claro. Estuvo un poco largo, pero era necesario. Entonces muchísimas gracias por todo y nos vemos en una próxima oportunidad.